La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este lunes 23 de diciembre, casi Nochebuena. Ahora sí que ya no queda nada para las fiestas de Navidad. Hoy vamos a hablar mucho porque además hoy va a ser día de balance del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Hoy hay el último Consejo de Ministros de este año y después habrá comparecencia del presidente del gobierno haciendo balance de lo que ha dado de sí este año y a ver si hay alguna pista de por dónde puede ir el año que viene. Antes que nada, saludamos a los analistas de esta mañana aquí en Radio Barcelona conmigo, Víctor Lapuente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Josep Ramoneda, buenos días. Hola. Y en Santander, Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Ahora iremos con esto que hablábamos, con ese último Consejo de Ministros, con ese balance, pero durante estos días tenemos muy presente y queremos poner el foco también en los afectados por la Dana, que ha pasado casi 2 meses después, en qué situación se encuentran, y hoy nos queremos fijar en cómo está yendo el pago de las ayudas, la solicitud de las ayudas, la burocracia de esta solicitud y cuáles son las ayudas que ya han ido llegando a los afectados por la Dana. Así que saludamos de nuevo a Jordi Fàbrega. Jordi, hola. Hola, buenos días. Porque nos preguntamos, casi 2 meses después de la Dana, si están llegando las ayudas que anunció el gobierno. Y la conclusión es que el dinero, Jordi, está empezando a llegar, pero en algunos casos lo hace lentamente. Sí, en total el gobierno ha movilizado hasta hoy 817 millones de euros en ayudas a los afectados por la Dana. Estamos incluyendo en esta cuantía ayudas a familias, ayudas a empresas y también algunos de los gastos para la reconstrucción de las zonas inundadas. La mayor parte de este dinero son las indemnizaciones que ha pagado el Consorcio de Compensación de Seguros. Este consorcio ha abonado a día de hoy 511 millones de euros a los afectados. Es básicamente a las personas que vieron cómo quedaron sus coches destrozados por las inundaciones. El consorcio ha recibido hasta ahora 231.000 solicitudes y está tramitando a día de hoy aún 224.000. Eso en cuanto a ayudas del consorcio. Ayudas directas. En ayudas directas se han concedido algo más de 300 millones de euros a día de hoy. En concreto, de esta cuantía hay 31,8 millones que se han pagado a las familias afectadas. Han cobrado 1.574 familias la indemnización por daños en viviendas y en muebles, y hay otras 11 familias que han cobrado la indemnización por fallecimiento de familiar. Por estas dos partidas estamos hablando de que han cobrado unas 1.600 familias. Hay 33.000 solicitudes. Esto supone que se han pagado alrededor del 7% de las peticiones que se han recibido. Esto en cuanto a ayudas directas a familias. Ayudas directas a empresas y a autónomos. El gobierno aquí sí que tiene un ritmo de ejecución más acelerado porque ha pagado a 21.500 empresas. Ha pagado ya el 76% de las compañías que han solicitado esa ayuda, que va de entre 5.000 y 150.000 euros. A las empresas se les ha destinado por estas ayudas directas a día de hoy 272 millones de euros. Si comparamos, Jordi, con otras catástrofes, ¿los datos nos dicen que se están entregando algo más rápido las ayudas? Es algo difícil la comparación porque las catástrofes claro. No son muy comparables. Pero no, digamos que como dimensiones como la de la Dana, pocas o exacto, ninguna. Tanto claro. dimensiones de la Dana como también la cuantía de las ayudas y el volumen de las ayudas claro. que se han puesto sobre la mesa. Pero si nos fijamos en lo que quizás lo más comparable, que es las indemnizaciones que paga el Consorcio de Compensación de Seguros, sí que vemos que se está acelerando el ritmo habitual de pago de estas indemnizaciones en comparación con otras catástrofes. Porque 40 días después de la Dana se habían pagado, en el caso de Valencia, alrededor de 230 millones de euros en indemnizaciones. Esto multiplica por 10 lo que se había pagado en una fecha similar, 40 días después, a los afectados por el terremoto de Lorca o por el volcán de La Palma. Además, hay que
que recordar que en este caso, en el caso de las inundaciones de Valencia, el Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo por el que los afectados pueden pedir a los bancos, con el aval del ICO, un adelanto de las ayudas que les corresponden. Los que hayan presentado la solicitud para cobrar esta ayuda pueden ir al banco y con el aval del ICO pedir un crédito de la cuantía de la ayuda que se devolverá luego al banco cuando se cobre la indemnización que le corresponde a cada familia. Eso sí, con interés cero durante 3 meses, y a partir del cuarto mes sí que hay un interés por debajo del mercado, pero un interés del 2,5%. Estamos hablando, todo esto que hemos contado hasta ahora, Jordi, estamos hablando de ayudas directas, pero en el ámbito laboral y en el ámbito asistencial, ¿qué datos tenemos de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno? Aquí tenemos básicamente los ERTE, los ceses de actividad de autónomos y también la subida de las cuantías del ingreso mínimo vital para los afectados. En el caso de los ERTE de fuerza mayor, sabemos que hay 2.840 empresas que lo han solicitado y que en estas compañías trabajan y por tanto se benefician de esta medida de ERTE 30.856 personas. Entre los autónomos, los datos de Seguridad Social dicen que hay 3.411 que se benefician del cese de actividad extraordinario, es decir, que cobran una prestación porque no pueden trabajar por las consecuencias de la DANA. Y del ingreso mínimo vital, hay 9.568 afectados que perciben el incremento que aprobó el Gobierno, a los que hay que sumar otros 5.966 beneficiarios que cobran también el complemento de ayuda para la infancia. Jordi, gracias. Hasta luego. Queríamos hoy poner los datos sobre la mesa porque es verdad que nunca es suficientemente rápido cuando se tienen que recibir ayudas ante una catástrofe de estas dimensiones. Bueno, los que han perdido un familiar ya ni lo decimos, pero evidentemente quien ha perdido su casa, quien ha perdido su vehículo, que para mucha gente además es herramienta de trabajo y que lo necesita para su día a día, es evidente que nunca es suficientemente rápido. Nos estaba diciendo ahora Jordi, ha sido más rápido, se ha entregado más ahora, comparándolo con otras catástrofes que al final son incomparables, pero sí parece que va más rápido, pero aún así, de momento se han pagado alrededor del 7% de las solicitudes. Han pasado 2 meses, 7%. No es fácil hasta que primero no se activan todos los mecanismos y se activan las propias ayudas, no es fácil arrancar. 7%, yo no sé, Víctor, si estamos en un punto bueno. Bueno, como comentabas al principio, lo más importante creo que es que no es comparable esto con lo que sucede. Es una catástrofe, una desgracia atmosférica, un fenómeno que sucede cada 3.000 o 4.000 años según los expertos. Puede que se acelere con el cambio climático, pero de momento cada 3.000 o 4.000 años. Además, muchas medidas, son 110 medidas y muchas no son cuantificables en el sentido de que, pues bueno, hay medidas tributarias, reducciones de los impuestos, está la prohibición de despedir, como has comentado, hay permisos retribuidos, la extensión de los ERTES, y yo creo que sí se ha mejorado en un par de cuestiones importantes en comparación con otras tragedias. La primera es la agilización de los trámites burocráticos y la segunda, tan o más importante, es el anticipo del 50% para todos los ciudadanos que soliciten las ayudas. Evidentemente, no se trata solo de agilizar la administración, porque aquí tenemos un problema mucho más complejo. Tenemos que la gente no tiene el DNI, que no tiene los papeles esenciales de propiedad de inmuebles, y sobre todo los más vulnerables, los migrantes, no pueden probar que están trabajando, no pueden probar que tienen su residencia, por lo tanto, hace falta medidas extraordinarias. Y aquí, como en tantas cosas en España, si comparamos lo que ocurre en la prensa con lo que la evaluación que hacen los medios de comunicación con la que hacen los expertos es muy distinta, porque en los medios de comunicación se habla de lentitud de la entrega de las ayudas, que es cierto y es verdad, y exceso de burocracia, falta de personal, etcétera, pero luego cuando vas mirando las evaluaciones de los expertos te das cuenta de que bueno, pues se han puesto en marcha medidas muy nuevas, se está aliviando las hipotecas de los ciudadanos, se está, como comentaba, prohibiendo despedir, etcétera. Existe una puesta en marcha de todo un mecanismo nuevo de actuar de las administraciones, que ya no solo es agilizar los procesos. Sin embargo, yo creo que sí que coinciden todos en una cosa, yo creo que no solo la descoordinación de las administraciones, porque yo creo que eso es hasta cierto punto comprensible, ¿no? Que las administraciones, pues en momentos no puedan coordinarse para algunas cuestiones, pero el problema es que no solo no se ayudan, sino que a veces se torpedean, ¿no? Sí. Y se pongan la zancadilla para obtener rédito político, como por ejemplo Mazón diciendo que las ayudas, algunas de las ayudas del gobierno se tienen que devolver, ¿no? Esto es absolutamente, está actuando de manera preventiva sobre muchos ciudadanos que ya no se atreven a pedir estas ayudas, con lo cual yo no pediría una gran coordinación, pero simplemente que no se pongan la zancadilla. Esto es imposible. Esto es imposible. Ni por Navidad. Estamos viendo desde ahora mismo, y ha sido en todo momento, el propio Mazón
Sí, ahora hablaremos de ello. Como está intentando hacer una campaña para capitalizar las ayudas que da la Generalitat. Y al lado de Mazón, con otro tono, pero también hay que decirlo, empieza a ser ya un poco sospechosa esta insistencia de los reyes, y ahora ya con la familia entera, a viajar a Valencia, porque una vez que se sienten bien acogidos en un territorio, parece que le han encontrado un cierto gusto, ¿no? Pero, en fin, hay momentos que puede tener alguna cosa de un poco incomodante, incluso un poco de obscenidad, ¿no? En la Dana como cartel de propaganda. Sí. Berna. No estoy de acuerdo en comparar lo de Mazón con lo de los Reyes, francamente. No, son dos cosas, pero son dos cosas singulares cada una de ellas. Sí, me gusta oírlo, porque precisamente por eso debatimos, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en el sentido de que los Reyes desde el primer día se quedaron, que ese día yo creo que se ganaron muchísimo apoyo de la gente, cuando les estaban gritando asesinos y estaban arrojándoles barro, etcétera, etcétera, sino que dijeron que van a volver y que van a volver muchas veces, que va a ser rutina, casi llegaron a decir, ¿no? Yo creo que está en otro, o sea, no es una capitalización como el caso de Mazón, que es muy burdo, ¿no? Decía Víctor que este fenómeno meteorológico sucede cada 3.000 o 4.000 años, pero es que Mazón sucede todos los días, ¿no? Y siendo un poco demagógica, y la burocracia también. Entonces, a mí lo que me preocupa de las ayudas, por las cosas que he ido leyendo y viendo, es la dificultad de muchísimas personas para solicitarlas, porque no olvidemos que hay que solicitarlas digitalmente, o sea, por procesos, por webs, con certificados digitales del DNI, etcétera. Entonces, los mayores, y no solo los mayores, sino los que somos torpes digitales, porque yo ahí me incluyo, lo tienen muy difícil para solicitarlas. He leído de casos, se está dando voluntariado para ayudar a la gente a gestionar estas ayudas, igual que ha habido gente recogiendo barro, está habiendo gente en parroquias, desde luego los ayuntamientos, y no solo voluntariado, es que hay que organizar que la gente pueda solicitar bien esas ayudas, que a veces es mucho más difícil solicitarlo que recibirlo, porque hacen falta esos certificados digitales del DNI, dar de baja el vehículo, actas notariales, referencias catastrales, lograr que un perito del seguro acuda. Es decir, son tantos frentes según la calamidad sufrida por cada uno en su coche, su garaje, sus papeles, su negocio, etcétera, que la gente necesita ayuda para pedir las ayudas, porque la burocracia ya sabemos cómo es, y digitalizada se ha complicado enormemente, y ya hemos visto otro tipo de ayudas y medidas del gobierno, incluso desde la pandemia, que han sido buenas, pero su bondad se desvanece si se pervierte en los caudales de la burocracia, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes peligros que hay que conjurar. De todas formas, iba a decir yo algo, y me lo corrobora Jordi Fàbrega, porque desde el primer momento, y sobre todo por el trabajo que ha hecho la delegación del gobierno, en prácticamente todas las localidades afectadas por la Dana, se han instalado puestos, llámenlo como ustedes quieran, incluso en las oficinas de correos, para que los vecinos puedan ir allí por esas dificultades que está diciendo ahora mismo Berna, porque uno se encuentra primero que no tiene nada, y después que aunque tenga, tiene dificultades para entrar en el mundo digital para esto. Pero es verdad que desde correos y desde la delegación del gobierno han intentado facilitar al máximo, y además nos decía gente que había estado allí, que fueron puestos de ayuda, por decirlo de alguna manera, que aparecieron prácticamente a los 3 días, en cuanto se pudo instalar, se instalaron este tipo de lugares. ¿Ibas a hablar tú? Pues muy brevemente, en línea con lo que comentas, ha habido una ampliación de las plantillas de las subdelegaciones de gobierno y de correos. Dicho sea de paso, también faltan profesionales, pero porque faltan en la sociedad española, faltan profesionales básicos para la reconstrucción, como electricistas e instaladores. Es decir, hay unas, hasta cierto punto, carencias que son inevitables en una tragedia. Y me gustaría también poner el valor medidas que no se están viendo tanto, ¿no? Sobre todo para los más vulnerables, que son los más afectados, en línea con lo que comentabas, Berna, de que son las personas, o somos las personas algunas, que tienen más dificultades para manejarse en Internet, ¿no? Por ejemplo, eliminar pues los requisitos de los años cotizados para acceder a las prestaciones por incapacidad, que esto es muy importante para muchas personas, o el ingreso mínimo vital por pobreza sobrevenida, que esto me parece muy importante. Ahora bien, sí, como ha sucedido con la Seguridad Social, ha habido problemas para dar el ingreso mínimo vital en condiciones normales, en condiciones extraordinarias también puede existir este problema. Como mínimo parece que se ha anticipado con esta ampliación de las plantillas. Pues vamos a hacer una
una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos iremos a Valencia para que nos cuenten este episodio que apuntaba Ramoneda de esta capitalización que está intentando hacer de las ayudas el propio Mazón, grabándose vídeos, dando las llaves de algunos de las viviendas para los afectados. Hacemos una pausa y nos vamos a Valencia. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Berna González Harbour. Lo apuntaba antes Josep, cuando estábamos hablando de las ayudas. Bueno, esta no intención, porque lo ha hecho, intentar capitalizar el éxito de las ayudas en primera persona, y además por alguien sobre el que hay más sombras que luces en la gestión de la Dana, como es el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha publicado en sus redes publicidad institucional con un vídeo en el que se ve cómo él entrega las llaves de una casa a una de las familias afectadas por la Dana. Ya ha habido acusaciones y ha habido protestas por parte del Partido Socialista en la Comunitat Valenciana. Ana Talens, buen día. Ángels. Porque el PSPV lo califica de bochornoso. Recuerda que la ley prohíbe actos públicos de entrega de llaves y el Consell lo que hace es responder que lo ridículo es que se critiquen las ayudas, ¿no? La cesión de viviendas a los vecinos afectados. Sí, el presidente de la Generalitat, lo estáis comentando, colgaba ese vídeo en redes sociales junto a la vicepresidenta Susana Camarero. Le entregaba la llave de uno de los pisos, 21 pisos de la Generalitat que se ponen a disposición de los afectados de varias localidades en el barrio valenciano de La Torre. Son viviendas que se ceden totalmente equipadas durante 6 meses y sin ningún coste. Escuchamos un fragmento del vídeo. Hola, hemos venido a comprobar que está todo bien. Uy, la cama me encanta. De verdad que sí, muchas gracias, porque ya hemos pasado muy mal. Pues ya, sin duda. Todo arreglado. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Mari Carmen García. Mucho gusto, Mari Carmen. Igualmente. Pero según la diputada socialista María José Salvador, este vídeo vulnera la ley de publicidad institucional que prohíbe expresamente los actos públicos de entrega de llaves de inmuebles o similares por parte de personas con cargos electos o altos cargos del gobierno valenciano. Estas entregas, dice la norma, en todo caso, se realizarán por parte del personal funcionario competente y sin hacer de esta entrega una escenificación pública. Salvador afirma que siente vergüenza. Que la ley y los estándares mínimos de decencia marcan que se hace en privado y muchísimo menos que se utiliza en sus redes sociales como TikTok para publicitar este acto de entrega de llaves. A los socialistas esta situación nos causa bochorno. Y fuentes de presidencia de la Generalitat califican de ridícula la denuncia. Dicen que lo realmente bochornoso es criticar que se entreguen viviendas a personas afectadas por la Dana. Ana, una duda. ¿Mazón va periódicamente a visitar los municipios afectados a ver cómo va la reconstrucción? Pues suele ir, pero a veces, en ocasiones no figura en su agenda. No lo dicen, se presenta por sorpresa, y en otras ocasiones la visita se produce pues en puntos kilométricos un poco difíciles de encontrar. Vale, o sea, no se pasea por el centro, por decirlo de alguna manera. No, por el centro no. Ana, gracias. De nada, hasta luego. Josep, tú hablabas de este episodio, de alguien, insisto, sobre el que hay más sombras que luces con la gestión de la Dana y sobre el que recae la responsabilidad de la gestión de los primeros momentos de la Dana por esa ausencia todavía inexplicable del centro de emergencia, pero que es capaz de colgar en sus redes sociales un vídeo dando unas llaves de un piso nuevo a uno de los vecinos afectados. Creo que forma parte del personaje, ¿no? Y ha dado tantas muestras de falta de pudor y de descaro que pues no nos tiene que sorprender que haya muchas más. Es verdad, quedó atrapado en esta historia, no supo reaccionar en su momento por las razones que sean, desde el primer momento ha estado vacilante y nunca se le ha visto con el coraje para ayudar a afrontar una cosa de este tipo. Y ahora intenta salvar los muebles cuando yo creo que ya no tiene salvación posible porque su imagen está absolutamente deteriorada de una manera casi diría patética, es decir, hacer un acontecimiento de ti mismo, que entregues unas llaves a una gente que está en una situación desesperada y que lo que hay que hacer pues es dárselas pronto, instalarles bien y dejar de hacer propaganda y publicidad, ¿no? Pero bueno, está muy generalizado en la política y generalmente es directamente proporcional a la capacidad inversamente proporcional a la capacidad de cada político jugar cartas de publicidad
nefasta de este tipo, ¿no? Berna. Bueno, es una película de Berlanga, ¿no? Yo creo que hay alguna Totalmente. parecida. O sea, da vergüenza ajena, enorme, enorme. O sea, esto no debe ser, yo creo, sujeto de un análisis político demasiado fino, porque es que es tan vergonzoso, tan patético, como ha dicho Ramoneda, participar en un acto que unos trabajadores de las redes y de los vídeos van a editar, van a controlar para divulgar, mientras, bueno, como ha dicho la compañera desde allí, con eso está todo dicho. Él no se presenta en los centros de los pueblos, no publicita sus visitas, porque se la pueden liar, porque claro, el estado de opinión con respecto a su actuación evidentemente es de ira y de indignación muy justificadas. Entonces, bueno, es absolutamente de vergüenza ajena, de imagen del franquismo, de verdad. El 29 de noviembre, cuando justo se cumplía un mes de la Dana, estuvo Carlos Mazón como para escenificar ese primer mes después de la gran catástrofe, y se fue hasta Utiel, pero se fue a un campo para hablar de, que también es tema importante, para hablar de los destrozos para los agricultores, pero se fue a un campo y dio una rueda de prensa en medio de un campo. No se fue a visitar, claro, no se fue a visitar ninguno, caída, ¿no? Exacto, no se fue a visitar ninguna de las localidades afectadas por la Dana un mes después. Víctor. El informe de riesgos globales para el año 2024 dice que los dos principales problemas, y mira que tenemos un mundo realmente convulso, son los eventos climáticos extremos y, en segundo lugar, la desinformación o la manipulación política. Pues bueno, en Valencia, con Mazón, tenemos un ejemplo lacerante de ambas cosas, ¿no? Un desastre natural y un desastre político. Coincido con lo que decía Josep, ¿no? Que es su actuación inversamente proporcional a la capacidad de un político, pero también a la dignidad de un político, ¿no? Porque Mazón pues estaba, no sabemos, amortizado políticamente y no tuvo la dignidad de política de dimitir cuando debería haber estado en el puesto de mando en las horas máximas de la tragedia, y ahora pues evidentemente no podemos esperar nada bueno, y lo que va a intentar hacer es tratar de revertir una situación política pues muy mala, muy acuciante, con este tipo de medidas desesperadas y, como comenta Berna, pues realmente propias de Berlanga. Oye, igual, perdona Ángels, igual el militar este que ha contratado lo resuelve, no sé, ya puestos, creo que ha dicho. ¿Pero lo resuelve en qué sentido? No, resuelve lo de Mazón. Quiero decir, es que recordemos efectivamente que no se fue, que cesó a dos vicepresidentas o altos cargos que habían dado la cara, que ha nombrado a este militar, de quien de momento sabemos que ha conseguido un sueldo mayor del que le corresponde. Ahora divulgan este vídeo. En fin, es todo que va empeorando lo que ya de partida era nefasto. Sí, es que la dignidad en política es directamente proporcional a la consistencia del proyecto político, y cuando no hay proyecto político consistente, pues es evidente que muy fácilmente se escapa la corrección y se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pues como comenta Josep, cuando no hay proyecto político consistente, las dos salidas de un político son la tecnocracia y el populismo. La tecnocracia, en este caso, delegando en un militar, y el populismo con este tipo de medidas como entregar las llaves. A estas dos tentaciones ha entregado Mazón sin ningún tipo de contención. Y había una cosa que ahí discrepabais, Ramoneda y Berna, cuando hablábamos de la visita de la familia real ayer a esas localidades. Yo no sé si es para aprovecharlo para su propia imagen, pero sí parece que quieran capitalizar, Berna, digamos, lo que no están haciendo los políticos, por decirlo de alguna manera. Cuando decíamos que al menos que no se disparen los unos con los otros, como si quisieran aprovechar este descontento general que hay de los afectados con la política, con las instituciones políticas. Bueno, sí hay una estrategia. Yo creo que hay una estrategia. Es decir, el rey, esto es un tema grandísimo, si nos metemos a ello. Yo creo que el rey ha tenido evidentemente muy difícil consagrar una imagen, quiero decir, separarse de la imagen de su padre y que le sigue persiguiendo, y de todas las tropelías que cometió, pues ha sido una cuesta arriba enorme. Él no tiene margen de error para afianzar su reinado. Ha cumplido 10 años, si no me equivoco, 10 años este 2024, y bueno, ha ido lentamente, pero yo creo, y así se están oyendo voces, que es el año de su consolidación, ¿no? Con la operación de la mayoría de edad de Leonor, su jura de la Constitución, etcétera, etcétera. O sea, se han ido dando una serie de pasos
en línea de consolidar su imagen. Ha habido ciertos cambios en la Casa Real de fichajes de personas nuevas en la comunicación, y esto está dando sus frutos, y yo sí creo que esto forma parte de una estrategia que corresponde a un jefe de Estado. Es decir, evidentemente un jefe de Estado debe estar por encima de las polarizaciones, por encima de los bandos, y en ese sentido lo que declaró aquel día de los insultos y de los lanzamientos de lodo, etcétera, cuando él dijo esto es la democracia, que os acordáis que había gente que decía hay que quitar a Sánchez o cosas así, él dijo la gente ha votado, esto es la democracia, no creáis los bulos. Es decir, tuvo una serie de aseveraciones muy importantes, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene derecho a estar ahí, o sea, es su papel, es jefe de Estado, a mostrarse por encima de las luchas de los bandos, a defender la democracia, y en ese sentido creo que sí hay una estrategia, pero que es una estrategia acertada, francamente. Mira, como hemos abierto el melón, no lo vamos a cerrar todavía, pero nos vamos a ir a publicidad. Escuchamos el boletín de las 9 y seguimos con este melón. En el abierto, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Berna González Harbour. Habíamos abierto el melón antes de irnos a publicidad de la visita de los Reyes y de sus hijas a algunas de las localidades afectadas por la Dana. Hablaba Berna de que es una acción, es una iniciativa que forma parte de una estrategia, y decía el rey no tiene margen de error para afianzar su reinado después de 10 años. Ramoneda. Solo un consejo, ¿no? Que las campañas de promoción personal de este tipo, si se repiten excesivamente, acaban cansando a la gente, ¿no? Y lo que fue un éxito, su primera entrada, porque las circunstancias jugaron a su favor, pues podría llegar un momento en que se empezará a resultar un poco complicado. Y de hecho ayer ya hubo alguna gente que dijo, bueno... Sí, ha habido quejas de la alcaldesa de Catarroja, por ejemplo. ¿Qué hacen estos aquí, no? Son equilibrios muy complicados y muy delicados, pero claro... es una institución que vive de cuidar la imagen, y como que muy a menudo no la ha cuidado adecuadamente, pues no hay de sorprender que a veces puedan tener alguna sobreactuación, ¿no? Víctor. Pues coincido con Josep que hay que actuar con cautela al rey, y como dicen las abuelas, de lo bueno poco, y no hay que pasarse en este tipo de cuestiones. Pero ¿quién nos hubiera dicho hace 10 años que la corona estaría así tan apuntalada a las encuestas y también en el imaginario colectivo español, ¿no? Más de la mitad de los españoles consideran que el rey ha fortalecido la monarquía, es la mejor valoración de la monarquía en prácticamente 2 décadas, y sí, obedece a una estrategia, pero de momento está funcionando si no se pasan. Hay un artículo muy bueno de Ignacio Peiró en El País este fin de semana que decía que este es el annus mirabilis de Felipe y Leticia, ¿no? Y que se complementan los dos, porque de alguna manera hay un cierto reparto de papeles. El rey parece que llega un poco más a la España conservadora, mientras que la reina, pues como se ha interesado además públicamente por el decrecimiento del PIB, etcétera, llega a un sector más progresista, con lo cual este reparto de papeles, estas intervenciones en Valencia también están funcionando, pero como decía Josep, pasarse aquí podría ser francamente peligroso para el propio prestigio de la monarquía, ¿no? Bueno, sí, pero si puedo añadir, sí. Esto es la clave de lo que está pasando. Es decir, este rey ha estado asociado a la derecha en el imaginario de los analistas, de cierta opinión pública, porque la derecha lo reivindicaba, especialmente la ultraderecha. Incluso le han reclamado, sin hacerle ningún favor, le han reclamado que diera pasos en contra de Pedro Sánchez, de un gobierno en minoría, etcétera. Bueno, todos sabemos los capítulos que hemos vivido en los años recientes, y de repente el rey ha probado que no está ahí, y que está con la democracia. O sea, lo dijo espontáneamente a preguntas de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy importante esas frases que pronunció en esa primera visita a la Dana. Y bueno, yo creo que hay una inteligencia estratégica. Bueno, vosotros insistís en que no debe excederse, tal vez tengáis razón, pero creo que estamos ante un punto de inflexión en que si no estaba muy consolidado, bueno, por joven, porque heredó lo que heredó, estamos viendo un punto de inflexión en el que va a ir para arriba.
Y de hecho, un pequeño detalle, que ahora está con todas las desgracias encima y todo lo que queráis, pero la persona que sí hizo una contribución a la democracia de verdad fue Juan Carlos I cuando hizo posible la transición. Y esto lo olvidamos muy rápidamente. A mí me parece más importante eso que todo lo demás que ha ocurrido con la monarquía. Ya, después. Lo que pasa es que con todo lo que ha venido después Ramoneda con el rey emérito... Por eso digo. Vamos a cambiar ya de asunto y vamos a lo que será la imagen y las declaraciones del día, porque a partir de las 12 está previsto que comparezca el presidente del Gobierno para hacer balance político de este año que está a puntito de terminar. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Y termina el año plagado de citas judiciales como el caso Koldo o la investigación a Begoña Gómez. Esto en lo judicial. En lo político, el Gobierno pendiente de las relaciones con los socios y de los socios entre ellos mismos, que no atraviesan el mejor momento. De hecho, antes de la comparecencia del presidente se reúne por última vez este año el Consejo de Ministros para aprobar algunas medidas acordadas con los socios en un gesto con el que el Gobierno quiere despejar el camino a la aprobación de presupuestos, porque si hacemos balance del año que viene, el deseo para el siguiente por parte del Gobierno van a ser esos presupuestos. Sí, ese es el objetivo que se marca el Gobierno para el primer trimestre del año que viene, que es sacar adelante unos nuevos presupuestos. Por lo pronto, el presidente va a acabar el curso prorrogando los actuales. Los socios no le han permitido dar siquiera el primer paso para tener esas cuentas, que es la aprobación de la senda de estabilidad. Así que el Ejecutivo quiere que este último Consejo de Ministros sirva para cumplir con algunos compromisos pendientes e intentar desbrozar el camino de esa negociación. Se aprobará, por ejemplo, ese gravamen a las energéticas que pactó con Esquerra, Bildu y el BNG la semana pasada, la prórroga de la suspensión de los desahucios acordada con Podemos o la desclasificación de los documentos sobre los atentados de Barcelona y Cambrils que lleva meses reclamando Junts. Gestos necesarios para los socios pero insuficientes. Esos socios parlamentarios han ido elevando en las últimas semanas el precio de la negociación. Este fin de semana, de hecho, hemos visto declaraciones de Junqueras o Turull advirtiendo al presidente de que los incumplimientos tendrán consecuencias para la estabilidad. A pesar de eso, Sánchez hará hoy un balance de curso que cierra de manera distinta a lo que esperaba, como decimos, sin esas cuentas, con la mayoría de la investidura cada vez más fragmentada y pendiente de una agenda judicial que la derecha utiliza como elemento de desgaste. La lectura que hará el jefe del Ejecutivo será, sin embargo, en positivo. Sánchez pondrá en valor la buena marcha de la economía y defenderá que frente a la incertidumbre política en la que viven otros países como Francia o Alemania, España goza de una estabilidad, aunque cueste llegar a acuerdos. Escucharemos, Ángels, un dato de ese balance, que es que el Ejecutivo ha logrado sacar 25 leyes en este primer año de legislatura. Insistimos, podrán seguir en directo este balance del año, las preguntas, porque se podrán hacer preguntas, ¿no? Es comparecencia con rueda de prensa. Es una rueda de prensa, sí, del presidente del Gobierno. Pues podrán seguirla aquí en directo con nosotros en Hoy por Hoy, así que, Guille, luego nos seguimos escuchando. Hasta ahora. Hasta luego. Claro, podrá sacar pecho el presidente del Gobierno por unos datos económicos que son incuestionables. Todos los organismos internacionales sitúan a España, si no como la primera, una de las principales economías del mundo. Ahora mismo hemos dado el dato de crecimiento del último trimestre del Instituto Nacional de Estadística, que también sube con fuerza la economía española, pero al final la sensación que queda, Ramoneda, es que es un Gobierno que va caminando todo el rato en el alambre, sí, pero va sorteando el alambre, o sea, va llegando al otro lado. Por supuesto. Pero vamos a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que el bipartidismo español ha cambiado. La democracia arrancó con un bipartidismo, digamos, convencional. Había un partido fuerte a cada lado y unos pequeños complementos que acababan. Ahora no, ahora estamos en una sociedad pluripartidista, con una diversidad importante. Claro, esta tiene otras leyes y tiene otras normas de funcionamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Que una parte, la derecha, está cada vez más condicionada por una extrema derecha que crece cada vez más, y que la otra parte está considerablemente fraccionada con esta relación que siempre es problemática con los nacionalistas periféricos, ¿no? Entonces tenemos nacionalistas periféricos, tenemos las izquierdas que, fieles a su historia, pues han acabado como siempre, un momento de euforia que parecía que lo arrasaban todo, y al cabo de 4 días divididos, separados en grupitos. Bueno, ahora quedan Sumar y los comunes y lo de siempre, ¿no? Entonces hay un partido, el Partido Socialista, que es el partido más articulado,
lado, que juega con una ventaja, que mientras la derecha dependa de la extrema derecha, los demás lo tienen muy difícil para hacer el paso al otro lado. Aunque ideológicamente estén cerca. En una circunstancia normal, lo lógico sería que Junts gobernara con el PP y Esquerra con los socialistas. Pero no, aquí además hay otro factor añadido, claro, que es la cuestión catalana. Y en la cuestión catalana, Junts no se puede ir fácilmente del lado de la derecha, que jugó las cartas que jugó, y por supuesto estando Vox por allí en medio, ¿no? Por tanto, es en esta complejidad en la que Sánchez se siente relativamente cómodo y ha conseguido pues ir pasando dificultad en dificultad, y en este momento no hay ningún elemento que digas es que va a caer en 4 días, no. Además tiene un factor a favor que no se puede negar, que es la impotencia de Feijóo, un personaje incapaz de lanzar un proyecto político, un personaje que solo sabe insultar, acusar, judicializar, decirle que tiene que dimitir, etcétera. Y hay un apunte un poco frívolo, pero que me parece que no se tiene nunca en cuenta, y ahora antes ha salido una imagen. Los paseos nunca se ha valorado esto, los paseos de Sánchez, este porte que tiene, que anda con una cámara. ¿Cuántas veces la veis? Cada día sale 2 o 3 veces en los telediarios con este. Y este paseo, este porte, le da una presencia física que yo creo que no es vulgar. Claro que pero para bien o para mal. Para bien. Vale. Estos bienes, hay un momento en que se convierten. Claro, es que precisamente hay mucha gente, claro, es que hay mucha gente que le ataca, y precisamente es por este tipo de cosas. Sí, y sin embargo, funciona. Víctor. Sí, yo creo que España va bien, no va como un cohete, como dice Sánchez, pero tampoco como un petardo, como dice la oposición. Y yo creo que España bate las previsiones que se hacían hace un año en un punto de PIB, en un contexto en que Europa le ha ido peor, y sin embargo yo creo que el gobierno debería mostrar más alegría. Hay una especie de frustración, se denota en la amargura de algunos rostros y en la acidez de algunas declaraciones, y yo creo que si miraran otros países, yo creo que deberían estar dando saltos de alegría hoy en Moncloa, ¿no? Porque el gobierno es verdad que sufre el azote del vendaval de la derecha, de la ultraderecha, etcétera, pero está rompiendo una tendencia que vemos en todo el mundo, y es que en el resto de democracias occidentales los gobiernos han perdido lo que se llamaba la ventaja del gobierno, las encuestas. La ley de la gravedad electoral ha pasado de favorecer a los gobiernos a favorecer a las oposiciones sistemáticamente, incluso cuando tu país crece como Estados Unidos de Biden. Gana Trump en el Reino Unido, en Francia, etcétera. Siempre gana la oposición. Aquí no. Y yo creo que eso es importante, y es verdad que eso se ha conseguido porque creo que nos fijamos mucho en el ruido y poco en las nueces, y es verdad que no solo es que la economía española crezca, porque luego los agoreros dicen, no, es que España crece por el turismo y por los inmigrantes, vale, pero los inmigrantes vienen aquí, no van a Noruega, no van a Italia, van a España porque España está creciendo, y está creciendo los servicios, no solo el turismo, las consultorías, las tecnologías, los que trabajamos fuera, sabemos que para cualquier tipo de proyecto de un socio español o una empresa o una universidad es algo fiable, porque van a trabajar bien y va a ser mucho más eficiente que en muchos otros países europeos. Y sin embargo eso no acaba de permear a la propia sociedad española, y creo que es ahí donde debería poner el acento, y no los ataques de la derecha y la ultraderecha, como me temo que pueda hacer o se vea tentado a hacer Pedro Sánchez hoy. En el abierto, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Berna González Harbour, a quien no habíamos escuchado hablar todavía sobre el balance que va a hacer el presidente del gobierno de este 2024, con esos datos económicos indiscutibles, pero con esa zozobra constante a la hora de sacar asuntos adelante en el Congreso de los Diputados por la debilidad del gobierno y la negociación con los socios. ¿Berna? Sí. Ahí estás. ¿Verdad? Al hilo de lo que comentaba Víctor sobre, esos datos económicos van bien y España está trayendo inmigrantes porque hay trabajo, etcétera. Pero yo quiero recordar lo que comentábamos creo que era el viernes sobre la distancia entre ese crecimiento económico y la percepción ciudadana, que no olvidemos, y yo creo que por eso el gobierno no saca pecho, que la desigualdad es enorme, desde luego los ingresos de las clases altísimas y los grandes empresarios y tal no tienen nada que ver con la realidad de precariedad de muchísima franja de la población, 20-25% de la población, y sobre todo el acceso a la vivienda. Entonces, no puedes sacar mucho pecho cuando tienes una generación de jóvenes que no accede a la vivienda y que tienen unos sueldos de 1.000 euros, ¿no? Ese es un problema que todavía pesa muchísimo. Respecto a
a la situación política y del gobierno, efectivamente, Sánchez lo tiene todo en contra y lo habéis repasado todos los compañeros, es decir, el frente judicial, los socios, la debilidad en el Congreso, etcétera. Y una sola cosa a favor, y esa cosa a favor es él mismo. Yo ahí estoy con Ramoneda un poco, o sea, es el único político nacional que tiene personalidad, intención, seguridad, guste o no, pero nadie puede negar que tiene esa voluntad de permanecer, es correoso, es duro, lo ha aguantado todo, ha emergido de las cenizas. Yo hoy hablaba en las claves eso de la misión imposible, ¿no?, de Tom Cruise. Cada capítulo es como, bueno, otra misión imposible y la logra Y se ha convertido también, Berna, en un referente en política internacional. Sin ninguna duda, con grandes éxitos en la Unión Europea y etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso un día se puede quebrar? Sí, evidentemente un día Tom Cruise perderá ahí en Misión Imposible. Pero de momento es lo único a favor, porque es cierto, o sea, insisto que Ramoneda lo decía, ¿no? Feijóo no tiene talla, o sea, no ha demostrado ninguna intención, ninguna voluntad, ninguna firmeza, que es todo justo lo que tiene Pedro Sánchez, ¿no? ¿Os acordáis que este curso empezó en septiembre con ciertas propuestas interesantes sobre permisos de paternidad, jornada laboral? En cuanto llegó, pues no sé, los casos judiciales, la DANA, tal, eso se acabó, o sea, parecía que empezaba el curso de llegamos a hablar del giro social del Partido Popular, llegamos a hablar de eso. Y les duró 2 martes, o sea, o 2 ejecutivas, ¿no? Entonces no hay a nivel nacional, otra cosa es Ayuso, o yo qué sé, si nos ponemos a analizar otros presidentes de comunidad, pero a nivel nacional no hay un líder de esta talla, me refiero a ambición, a seguridad, a intención, y Pedro Sánchez los problemas le hacen crecer, o sea, entonces bueno, es verdad que es el más difícil todavía, nunca ha tenido una situación tan complicada y es muy complicada, o sea, las exigencias de Junts son ya de una impertinencia, creo, insoportable, en el sentido de que no valora en absoluto lo que se ha jugado Pedro Sánchez al aliarse con él. Bueno, podemos descender a muchos detalles, pero tiene eso a favor, su firmeza, y de momento nadie le puede hacer sombra en ese terreno. Víctor y Josep, Víctor. Sí, las políticas del gobierno son fruto del caos, de todo tipo de accidentes, desde que un diputado del PP se equivoque al votar a que unos voten a cambio de modificaciones del Código Penal. Pero sus efectos son positivos. Existe una valoración de fuera innegable por parte del The Economist y otros observadores que muchas veces también critican a Pedro Sánchez por otras cuestiones, y también de los propios ciudadanos, porque yo creo que de los ERTEs al escudo social, a incluso los impuestos puntuales a las energéticas, gustan al votante mediano, ¿no?, que quiere protección social en España e impuestos para quien pueda pagarlo, a diferencia de lo que ocurre con otros gobiernos europeos. Además, se han puesto en marcha reformas importantes que yo creo que están quedando fuera del radar mediático, pero que son importantes, como el desempleo asistencial, ¿no?, que puedas compatibilizar un subsidio con el empleo, que haya habido un nuevo acuerdo de pensiones con empresarios y sindicatos para flexibilizar la salida al mercado laboral, ¿no?, que es un acuerdo que se firmó hace unos meses, pero que hoy va a entrar en el Consejo de Ministros. Y además, en Europa, junto al liderazgo y los trajes bonitos y el ensimismamiento que produce Pedro Sánchez en la prensa política y del corazón seguramente europea, junto a eso también existe una parte positiva que está construyendo, ayudando a construir, el único que está ayudando a construir en Europa una visión positiva de la migración, enfatizando el papel que cumple pues a la hora de dinamizar la economía y a la hora de permitir la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social europeas. Dicho esto, yo no lo compararía con Tom Cruise como Berna, sino más bien como Napoleón, que es el mayor genio político europeo de su época, es un estratega capaz de aunar una coalición rara y vencer al rival más numeroso y derrotar por el factor sorpresa y decisiones inesperadas. Ahora bien, acabó muy mal. Hay que evitar el endiosamiento y que le dé por invadir Rusia, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y creo que ese es el principal problema que puede tener Sánchez. Lo que es innegable es que con Napoleón hay una diferencia de altura considerable. Sí. No, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Esquerra y Junts, él ha sabido capitalizar muy bien la debilidad de sus socios. Evidente, Esquerra y Junts en este momento están en unas crisis internas manifiestas. Esquerra
ha dado este paso, que probablemente le puede ser útil, que es volver a votar a Junqueras, que es quien tiene más personalidad en aquella casa, pero con un aviso, es decir, con el aviso de que tiene que resolver la situación y preparar durante esta gestión la salida, y aquí se verá hacia dónde va Esquerra. Y Junts tiene un problema, que es un barullo tan grande de personalidades diversas, ahora casi todas silenciadas, que necesitan que les cubra Puigdemont, que todos saben que es necesario que se vaya para que Junts vuelva a ser alguien, digamos, ¿no? Y en este barullo, en esta situación, pues él lo está capitalizando, lo está toreando razonablemente, entre otras cosas porque la derecha no tiene cintura para ir más allá y llegar a alcanzar algunos acuerdos con Junts que no tiene cintura y tiene una carga, que es la de Vox, ¿eh? Claro. Las dos cosas suman, ¿no? Pero sí, bueno, es verdad, es un personaje singular y no sería extraño, como pronostica Víctor, que terminara en algún momento el más inesperado, digamos, un día puede haber una cosa que no nos imaginamos y que igual que sea relativamente insignificante y que acabe, eso puede ser, porque pasa con este tipo de personajes, pero de momento se le ve pues asentado con una cierta diferencia respecto, digamos, hay distancia respecto a los demás, ¿no? Y es verdad que uno de los puntos graves, lo decía Berna, de la situación es la crisis social, que es de mucha envergadura, pero los demás tampoco están en condiciones de capitalizarla. Es verdad también que un punto débil del PSOE en este momento es que, como toda la izquierda europea, la versión socialdemócrata se está desdibujando aceleradamente, y esto solo premia a Vox, tengámoslo en cuenta. ¿Qué ibas a decir, Berna? Sí, no, que yo también creo en la teoría del accidente, ¿no? O sea, de que esto sigue, parece que vence todos los obstáculos hasta que un día haya algo que hoy no podemos imaginar y haya un gran accidente, ¿no? Y que puede ser por algo que las bases las estamos viendo ahora, pero no podemos saber cuánto va a crecer. Por ejemplo, esta nueva exigencia de Junts, que además no ha sido de Junts, sino del propio Puigdemont, terminado el congreso de Junts, donde no se habló de esto, surgió la exigencia desde Puigdemont de una moción de confianza. Esto se ha pospuesto hasta enero, en que ya se verá qué hacen con esto. O sea, ha entrado como PNL al Congreso, a la mesa, pero no olvidemos que fue esa misma exigencia en la Generalitat de Cataluña la que generó la salida de Junts del pacto con Esquerra Republicana en el gobierno de Aragonés. Recordemos que ahí estaban aliados hasta que le exigieron una moción de confianza y un par de semanas después se habían salido del gobierno, ¿no? Y Puigdemont ha sido explícito al anunciar consecuencias catastróficas, creo que es como ha dicho, o irreversibles, con una legislatura abocada al colapso. Es decir, que este es Puigdemont, este es el personaje, y que efectivamente la debilidad de estos dos partidos, tanto Junts como Esquerra, y de esos líderes que han perdido, pero que siguen siendo líderes de sus partidos, cuando todos sabemos que su tiempo ha pasado y que Cataluña y la política, los tiempos, la suerte que han corrido exige renovaciones, salvo ellos que no parecen, y sus votantes, que son los que les mantienen, ¿no? Pero su tiempo ha pasado, fracasaron, y de hecho Puigdemont anunció que se iba si no iba a ser presidente, pero ha seguido. Entonces, esta imposibilidad de prever qué va a hacer Puigdemont, pues es sin duda el elemento más arriesgado de un Congreso donde ya se ha ensayado de sobra esa mayoría alternativa en la que PNV ha participado con creces. ¿Querías decir algo, Víctor? No, coincido plenamente con lo que estabais comentando, ¿no? Yo creo que pues Junts va poniendo más piedras en el camino de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, yo creo que ni tan siquiera esta invitación a que el gobierno se someta a una moción de confianza va a ser demasiado problemática. Creo que es un elemento de negociación, creo que ha funcionado, creo que desde Junts se considera que desde que anunciaron esta presentación de esta cuestión de confianza, el PSOE pues se ha inquietado, está movilizándose un poquito más, con lo cual yo lo veo un accidente más, pero plenamente superable por Pedro Sánchez. Yo también lo creo, no será por esto que caerá. No, pueden ser los idus de abril, como los idus de marzo, que esos 5 días de abril, algo
absolutamente sorprendente e inesperado, ¿no? Voy a hacer una pausa. A la vuelta nos cuentan exactamente los movimientos que ha habido en estos últimos 2 días entre Esquerra y Junts, porque claro, es que no hay que olvidar que en las negociaciones del gobierno con sus socios siempre hay que tener en cuenta las relaciones entre los propios socios entre sí, que eso lo complica todo. Sumar, Podemos, Esquerra, Junts, PNV, Bildu, y esto todavía lo complica más. A la vuelta vamos con esto y con otros movimientos del Partido Socialista. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Berna González Harbour, para poner el broche a lo que estábamos comentando aquí, las relaciones de Esquerra y de Junts con el gobierno y de Esquerra y Junts entre sí. Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día, Àngels. Ha habido entrevistas este fin de semana y declaraciones. Esquerra advierte al gobierno de que las promesas no serán suficientes para recabar su apoyo. Junts amenaza al PSOE con consecuencias si no se somete a lo que estábamos comentando aquí en el Abierto, a esa cuestión de confianza. Sí, los partidos independentistas advierten al gobierno que ya no puede retrasar más el cumplimiento de sus acuerdos. Por un lado, Esquerra admite que no tiene intención ninguna de dejar caer al gobierno, pero advierte que tampoco tiene ningún tipo de prisa para iniciar negociaciones presupuestarias, ni en el caso del gobierno, ni en el caso de la Generalitat de Salvador Illa. La nueva cúpula del partido, a pesar de seguir liderada por Junqueras, quiere escenificar un modus operandi algo distinto al que venía ejerciendo hasta ahora y endurecer el tono con el PSOE. Alerta que la confianza en el gobierno es menor por la lentitud en el cumplimiento de algunos acuerdos que llevan más de un año firmados y que apenas han avanzado. Aseguran que no habrá nuevos pactos hasta que no se cumplan cuestiones como, por ejemplo, la condonación de la deuda catalana o que los Mossos asuman las competencias en puertos y aeropuertos, 2 ámbitos que el gobierno ya ha anunciado que abordará durante el mes de enero. Y por su parte, Junts ha lanzado un aviso al PSOE para poder mantener la cuestión de confianza planteada a Sánchez como un arma de negociación. Advierten que si el PSOE cae en la tentación de vetar su propuesta, las posibilidades de acuerdo a partir de ahora van a ser prácticamente inexistentes. El partido confiaba en alcanzar un acuerdo, un pacto sobre el traspaso de las competencias en inmigración antes de fin de año. Esta opción cada vez se ve más complicada y sin ello el partido asegura que no se planteará ningún otro apoyo durante la legislatura. Xavi, gracias. Buenos días. Y luego el Partido Socialista, que mientras gestiona el presente, se va preparando para el futuro. Y el futuro son unas elecciones autonómicas de cara a 2027. Continúa el proceso de renovación y de refuerzo. Fue uno de los anuncios que hizo Pedro Sánchez en el Congreso Federal del partido, que se celebró en Sevilla a principios de mes. Y por el momento, en lo que llevamos de este mes, han empezado a darse los cambios. Diana Morán, este es más antiguo, en Valencia. Óscar López en Madrid. Y ahora Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ahora la intención es que sea la ministra Pilar Alegría quien lidere el PSOE de Aragón. Ella ya lo anunció este fin de semana, cargo que ahora está en manos de Javier Lambán. Alegría que da el paso que espera el presidente de también María Jesús Montero para liderar el partido en Andalucía. Pero claro, una cosa es lo que el presidente quiera y otra cosa es lo que quiera María Jesús Montero. Sí, pero bueno, vamos por partes, ¿no? Como decía, Sánchez tiene un plan que pasa por renovar el PSOE en los territorios, ¿no? Para recuperar el poder autonómico en 2027. Ha decidido recurrir a la artillería pesada, ¿no? A sus ministros, y ya van 3, empezando por ese último paso que ha dado Pilar Alegría. El sábado presentó su candidatura para liderar el PSOE de Aragón, que ahora está en manos de Javier Lambán, que es uno de los principales críticos de Sánchez en el partido. Él no se va a presentar a la reelección, pero sí se espera que los suyos designen un candidato para tratar de retener la federación, así que en el equipo de Alegría saben que la batalla no va a ser fácil, pero creen que el sábado pasado lograron una demostración de fuerza y apoyo del territorio, nos dicen, de las 3 provincias de Huesca, que se daba por hecho, pero también de cargos destacados de Zaragoza y Teruel, que son territorios a priori lambanistas, así que ahí la pugna está servida. Y mientras, ¿no? En Andalucía, como comentabas, hay movimientos también que apuntan a otra ministra, nada más y nada menos que a la vicepresidenta María Jesús Montero. Ella es una de las opciones que se están barajando para tratar
tratar de reflotar el PSOE andaluz en manos ahora del cuestionado Juan Espadas. Nos confirman distintas fuentes que su nombre está sobre la mesa, también el del diputado Juan Fran Serrano, número 2 de Santos Cerdán en Ferraz, pero la ministra sería la opción para lograr una candidatura de unidad para convencer a Espadas de que se retire y evitar así la batalla. Eso sí, de momento la propia Montero se descarta y además hay voces reacias que creen que tiene ya demasiadas responsabilidades, que como número 2 del gobierno, ella es la principal negociadora de Sánchez y como número 2 también del PSOE, no sería recomendable que asumiera además el liderazgo en la federación más importante del partido. Y luego hay otra gran batalla que ahora mismo los socialistas también tratan de evitar, que es en Castilla y León. Allí hay movimientos también para tratar de convencer a Luis Tudanca de que dé un paso a un lado. Recordemos que el actual secretario general de Castilla y León se enfrentó a Ferraz a las puertas del Congreso Federal de Sevilla y lleva meses cuestionado. Y allí los críticos miran al alcalde de Soria, Carlos Martínez. En todo caso, a partir de Navidad, cuando pasen las fiestas, se irán ya despejando todas las incógnitas, porque ya la primera semana de enero, a partir del día 7, se tienen que registrar las candidaturas tanto en Castilla y León como en Andalucía y, por ejemplo, el día 11 se votan las primarias en Extremadura, donde también hay pugna ahora mismo. Pues Ana, muchísimas gracias. A vosotros. Berna, ¿qué te parece esta operación ministros? Mandar a ministros a los territorios, con ella les salió bien, con el gran boquete que queda todavía por resolver, que es el caso de Andalucía, que es un boquete importante, ¿eh? Sí, un boquete importante ya arrastrado desde hace muchos años, primero por la pugna interna dentro del PSOE y bueno, por el auge de Moreno Bonilla, ¿no? Que se fue aliando con unos y otros y consiguió luego la mayoría absoluta. Bueno, es una opción que creo está más en línea con el control por parte de Ferraz y del partido que con la posible victoria. Bueno, Pilar Alegría, ¿me oís bien, no? Sí, perfectamente. No decimos nada porque te escuchamos con mucha atención. Digo, a ver si estoy hablando yo aquí sola. Bueno, entonces, en el caso de Pilar Alegría parece que tiene voluntades importantes en torno a ella, a pesar de que Lambán estaba en contra, tiene sus propios candidatos, pero bueno, el acto de este sábado efectivamente parece que ha sido multitudinario, con todo tipo de sectores, incluso se habla de que igual llegue a las primarias, a la fecha de las primarias sin rival, es posible, aunque haya un par ahí estudiándoselo. Vamos a ver, es un caso. Yo de Óscar López tengo muchas dudas o pocas dudas de que frente a Ayuso pues no tiene una envergadura política y una proyección capaz de derribarla. Bueno, puede intentar construirlo, desde luego, pero yo creo que ahora mismo todo esto está más relacionado con el intento de control por parte de Ferraz, del partido en los territorios, que con una posibilidad real de vencer. Son variados los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Valencia, antes hablábamos de accidente por la Dana, pues Carlos Mazón está claro que va a ser un azucarillo disuelto, ¿no? En el mejor de los casos. O sea que es arriesgada la operación y desde luego no garantiza éxito, ¿no? No solo te escuchábamos con atención, sino que cuando decías lo del control de Ferraz, asentía Víctor Lapuente. Sí, te he escuchado con atención y espero que en Moncloa también te hayan escuchado con atención, ¿no? Y el viaje tradicional de la política era de la política autonómica a la estatal y ahora es al revés. La oposición para los aspirantes a líder regional es el Consejo de Ministros y esto nos revela la naturaleza de la política actual, que es más importante la proyección mediática de estar todo el día pues en el escenario y tener los micrófonos de los medios de comunicación nacionales que están en crisis pero son más importantes que nunca, y también las cámaras que te retratan constantemente, que no la labor de ir visitando las agrupaciones locales y vamos, la nube, el ciberespacio es más importante que el terreno regional y autonómico, y eso creo que es un cambio importante que lo vemos en muchos países, pero como comentaba Berna, yo creo que también nos revela la naturaleza del liderazgo de Sánchez, ¿no? Es muy centralista, por cierto, ha hecho en el partido lo mismo que Napoleón en el Estado francés, que es una centralización feroz, muy eficiente para cohesionar a corto plazo, algo maravilloso a largo plazo. Cuando el gran líder desaparece, es otra cosa.
Sí, pero me parece que es evidente que tiene que trabajarse el territorio y que necesita recuperar comunidades autónomas, ¿no? Y que para mí Andalucía es la simbólica. Sí. Y ya sabemos que se llegó a donde se perdió lo que se perdió porque pues hay el pasado catastrófico con que terminó la gran experiencia del PSOE allí, ¿no? Pero Andalucía tiene que ser un objetivo y no es fácil porque Moreno Bonilla se ha sentado bien, no es un candidato así que pienses fácil de tumbar, ¿no? Pero entiendo, aunque sin duda pueda haber un mecanismo, una idea de control en el fondo más del partido que de ganar, que necesitan dar la batalla para recuperar comunidades autónomas. Esto me parece clarísimo. Y respecto a lo de aquí, pues bueno, ya lo hemos visto, está clarísimo. Tanto Junts como Esquerra están en un impasse, están en un momento en que tiene que solucionar cuestiones de fondo. Se ha visto muy claro en el caso de Esquerra, no había sí que había una conciencia de tener que cambiar, pero no había ninguna personalidad con autoridad para imponer este cambio. Y ha ganado Junqueras, que sigue siendo pues la persona más consistente que tienen. Junqueras ahora tiene que entender, y supongo que lo habrá entendido, que su misión es reorganizar Esquerra y situarla en el nuevo marco, que es distinto y con un buen candidato, ¿no? Y el caso de Junts es más complicado, pero hay aquí una cuestión de fondo, que es una parte muy importante de la derecha catalana, que era el público de Junts, que está reclamando el público de Junts, el público de Convergencia, que está reclamando que Junts vuelva a parecerse a Convergencia. Y esto está muy patente, y algunas intervenciones últimas sorprendentes quizás de Pujol, que estaba muy escondido, pues van en esta dirección. Tiene que volver, y aquí hay sectores importantes que buscan eso, pero evidentemente será complicado. Tienen un problema que se llama Carles Puigdemont. Sí, pero Carles Puigdemont, el día que regrese, pasa, ¿no? Yo no lo sé, porque ha anunciado tantas cosas que haría que después no ha hecho. No digo que él regrese, pero el día que regrese, que él quiera regresar, pero el día que regrese pasa, ¿no? Hay una última cosa que quiero poner sobre la mesa y que ha salido también de manera colateral en la tertulia, en el debate que manteníamos, que es la situación de Sumar, la situación de la izquierda, de los socios, esto es no de investidura, de los socios de gobierno del Partido Socialista, que necesita revisarse internamente después de una etapa de desgaste. Recordar que todas las encuestas marcan la misma tendencia, y la tendencia es que los resultados le dejan lejos de los resultados que obtuvo el 23 de julio en las últimas elecciones generales. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días de nuevo. Están trabajando en una nueva ponencia política en Sumar, con la que aspiran a reinventarse, que yo no sé qué quiere decir esto. Sí, asumen que el futuro de Sumar pasa por una coalición de partidos donde todos estén en las mismas condiciones. Apuestan por la unidad y Movimiento Sumar será un actor más. Actualmente no es así porque tiene más peso que otros partidos, y un ejemplo de esos cambios serán las primarias para la elección de candidaturas, algo que siempre reclamó Podemos y nunca se llevó a cabo. En los últimos meses ha sido una más crítica con la orgánica de Sumar, y estos pasos irán encaminados a una unidad de la izquierda. En lo político apuestan por el laboralismo, feminismo y republicanismo, y todo ello, Ángels, se va a materializar en la asamblea de marzo. Pues Josué, gracias. A vosotros. Hasta luego. Claro, aquí la gran pregunta sería, Víctor, ¿qué quiere ser Sumar? Bueno, primero, ¿qué es? Y después, ¿qué quiere ser? Efectivamente, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? La situación programática es ¿qué quiere ser de mayor? Si miras al Partido Popular, tiene el Partido Popular Europeo de referente, el Partido Socialista, la Internacional Socialista, Vox tiene a la extrema derecha, que tiene muchísimos referentes, desde Trump a Meloni, pero en Sumar no existe eso. No está claro si quieren ser el partido posobrero de la izquierda tradicional o más bien un partido de la izquierda urbanita, si quieren ser los viejos revolucionarios o las jóvenes feministas, si quieren coger la antorcha de Melenchón o bien las velitas de los verdes alemanes. Ahora parece, después de este fin de semana, que quieren replicar a los verdes porque están haciendo esto del liderazgo paritario, 2 líderes, como suelen tener muchos partidos de la izquierda, no sé cómo llamarla, postcomunista, postverde, postfeminista en Europa, ¿no? Y lo ha intentado
como mínimo dan por cerrado el ciclo de asaltar los tiros del 15M, pero sigue habiendo una indefinición programática. Junto a eso se suman dos problemas más, dos debilidades. La primera es la estratégica. La máquina del gobierno no está engrasada. Chirrió desde el primer momento, lo vimos con el salario mínimo durante la primera legislatura, pero ahora ha incrementado esos problemas. En primer lugar, porque la parte socialista pues está haciendo unas cesiones a sumar muy a regañadientes, como con la jornada laboral, pero nunca les concede los tiempos. Los tiempos los decide el Partido Socialista, incluso en los temas. Y entonces yo creo que esto molesta mucho a Sumar. Y en segundo lugar, la complejidad parlamentaria es todavía más compleja, ¿no?, en esta legislatura con la pugna del PNV y Junts. Y por último, no me gustaría dejar de notar una tercera debilidad, la situación territorial. ¿Dónde se implanta el partido? Uniformemente en todo el territorio nacional, como un paraguas con otras fuerzas de Comunes o Más Madrid, o de forma igualitaria con esas fuerzas. Berna. Bueno, y en definición de liderazgo, ¿no? Yo creo que Yolanda Díaz lo fió todo a su carisma, a su figura, sin realmente organizar un partido a la vieja usanza, ¿no? Con todo lo orgánico que eso representa. Quiso dejar fluir una especie de buenas voluntades, excluyendo clarísimamente a Podemos, y eso le ha pasado factura. Las derrotas han sido sucesivas en las elecciones que ha habido autonómicas en diversas comunidades en España. Las divisiones internas las hemos contemplado todos en todo ese espacio, y para terminar el capítulo de Rejón, bueno, pues ha venido a dar la puntilla a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es una historia triste porque era un espacio muy esperanzador, muy necesario, renovaba lo que era la vieja Izquierda Unida, y bueno, pues no sé al final de todo este camino si la vieja Izquierda Unida va a ser la que tire de... Pero además sigue siendo un espacio indispensable si el Partido Socialista aspira a seguir gobernando en algún momento. Claro. Sin esa izquierda, no sé, que se llame como se llame, la lidere quien la lidere, la forme quien la forme, pero sin esa izquierda el PSOE lo tiene muy complicado. Sí, no solo complicado, sino que el PSOE se vuelve peor. Yo creo de verdad que es un espacio muy necesario, porque el PSOE, si le dejas solo, enseguida se va muy al centro, y yo creo que realmente desde Sumar o desde todo ese espacio, o desde Izquierda Unida, etcétera, se aportan muchísimas cosas que han repercutido muy bien en los ciudadanos, en las mujeres, etcétera, etcétera. Por eso es triste. Este es el problema, y lo sorprendente es que teniendo un campo relativamente amplio, porque es evidente que el desplazamiento del PSOE más a la derecha, la socialdemocracia, como todos los partidos socialistas europeos, pues es evidente y es claro, esto les dejaría un territorio para ocupar, y siempre acaban la misma destrucción, la psicopatología, las pequeñas diferencias. No hay más que esto, a veces entre egos exagerados, como es el caso de Yolanda Díaz, ¿no? Y aquí se frena todo y se acaba diluyendo todo. Pensemos del momento en que salen glorioso, en el que salen y parece que se van a comer el mundo. ¿Y qué ha quedado de todo ello? Muchos ya están fuera de juego. Es que muchos de la fotografía inicial ya no están. Muchos ya están fuera de juego, y todo se ha ido desmontando de una manera que resulta que, bueno, que aquella cosita tan oscura de Izquierda Unida, que parecía una herencia del pasado, era más consistente que este barullo, ¿no? Pero esto es un problema eterno, irresoluble. Lo vemos permanentemente en las izquierdas europeas, y tendrían, insisto, una oportunidad por el giro de los partidos socialdemócratas. Les están dejando un poco de espacio y no lo aprovechan. Inventando, durmiendo, procuro estar contento, bailo y me canso. Vamos a ir terminando el abierto, y hoy los encargados y responsables de contarles lo que vamos a hacer después del boletín de las 10 son Iñaki Pascualena y Pascual Donate, conocidos también como los Pascuales. Hola, los dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Contadnos, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, ya está preparado para pasar consulta Bob Pop, que lo mismo te resuelve un mal de amores que una cena de Nochebuena. Lo que sea. Lo que haga falta. Para cualquier problema que tengan, por mundano o elevado que parezca, el doctor Bob Pop tiene su consejo. Marque
marquen el 900 100 800 y pidan cita. 900 100 800. 900 100 800, que ya está aquí por Radio Barcelona Bob Pop, que es el encargado de responder no solo preguntas, sino inquietudes, compartir reflexiones con todos ustedes. 900 100 800. ¿Qué más? Y hoy nos toca dupla también, y en la dupla no vamos a hablar de sucesos paranormales, a pesar de que contra todo pronóstico y para sorpresa de todo el mundo, la sección cumple hoy 100 capítulos. ¿Ah, sí? Hoy 100 capítulos de la dupla. No dábamos un duro por ello. Y en otro orden de sucesos cuanto menos llamativos, teniendo en cuenta el comienzo de la Liga y cómo empezó todo, el Atleti termina el año líder, los culés tendrán un lunes complicado. Lo tenemos. Así que hoy junto a Galder y Rafa hablaremos de la relación entre el fútbol y el humor para intentar ponernos a todos una sonrisa a la cara. Muy bien, ¿qué más? Pues además vuelve después de la dupla, viene nuestro artesano a rematar lo que se le quedó en el tintero de la semana pasada. Pablo Ortiz de Zárate viene a completar la mirada de un pintor fascinante, Edward Hopper. Muy bien. Y lo mismo la liamos, antes de Nochebuena. Sí, es que me da un poco de miedo porque sois los responsables de los mitos. O sea, se nos han dejado demasiadas cosas. Es que Pepe Rubio y Sergio Castro, que ya tiene tema eso, os han dejado a vosotros como responsables de los mitos. Y que tiemble el mundo porque hoy planteamos una cuestión bastante espinosa. Es cierto, atención, ahí va el planteamiento. Es cierto que tras la mayoría de felicitaciones que recibimos por WhatsApp estas fechas no hay verdadero espíritu navideño. Es decir, tras estos mensajes sin personalizar, mandados en cadena, solo hay postureo, compromiso social e hipocresía. Solo hay plantilla. Efectivamente. Pues mira, hemos citado al filósofo, hay que tomárselo con filosofía, David Pastor Vico, para que nos ayude a confirmar o desmentir este mito. Víctor, ¿qué decías? Ponías esta cara. ¿Tú eres de yo creo en el espíritu navideño y no en el espíritu del Grinch. Vale. Están todos muy navideños. Vamos a ver qué sale de aquí. Yo, de momento, voy a despedir a los tres analistas: Víctor Lapuente, Josep Ramoneda, Berna González Harbour. Hasta la vuelta, que será el año nuevo. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Que vaya muy bien. Buenos Beso. días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.